Muy bien, pues continuamos con nuestro estudio cronológico, seguimos avanzando y estamos en Segunda de Reyes y en el capítulo 18, si no recuerdo mal, ¿vale? Para situarnos en el tiempo y que podamos ya ir abriendo nuestras Biblias por ese lugar mientras seguimos con la historia. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo, te damos muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio nuestro. Gracias que estás siempre con nosotros, siempre guiándonos, enseñándonos. Te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para poder ver y entender lo que tengas que decirnos hoy a cada uno de nosotros, Señor. Estamos abiertos, nos humillamos delante de ti, Señor, y a que puedas seguir haciendo tu obra en este día en medio nuestro y que tu palabra sea ese instrumento vivo y eficaz que es para penetrar nuestro corazón y discernir entre el alma y el espíritu, Señor, y que podamos entender lo que pides de nosotros hoy, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por este tiempo que encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues teníamos aquí la tablita y un mapa para también situarnos un poco dónde estamos, por si alguien falló el miércoles pasado o no pudo estar. Tenemos esa tablita, entonces. Lo último que vimos fue el fin del reino de Israel, el reino del norte. ¿Recuerdan? Segunda de Reyes, capítulo 17, ahí se termina la historia de Israel. Y por lo tanto estamos ahí en ese punto donde pone Israel 10, las 10 tribus. Ven que la línea negra se corta. Bueno, se corta porque estamos ahí justo en la Segunda de Reyes 17, donde el imperio que vamos a ver ahora, asirio, viene, conquista todas las ciudades. Últimamente Samaria ya había conquistado algunas, pero termina de conquistar Samaria y por lo tanto Israel deja de tener tierra, deja de tener identidad, deja de existir como la nación del norte. Solamente va a continuar la nación de Judá, las dos tribus del sur, que ellas iban a continuar un poco más, unos 115 años más, para ser más precisos. Pero entonces estamos en ese punto, ¿verdad? Justo donde Israel termina su andadura por esta tierra, por así decirlo, en ese tiempo, antes de que llegue el exilio. Así que lo que nos queda por ver pues, es este tramo de Segunda de Reyes y ya pasar a la zona azul, que son los 70 años del exilio, donde tendríamos los reyes de los libros de Daniel y de Ezequiel, junto con el de Lamentaciones, y luego el periodo final del post-exilio, donde tenemos Esdras, Nehemías, Esther y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Y con eso terminaríamos el repaso del Antiguo Testamento. Pues bueno, no se agobien, es solamente para que tengan una idea así a vista de pájaro de dónde estamos y lo que nos queda por recorrer. Antes de esto este es el mapita del que les hablaba, y ahí podíamos ver entonces, tienen la leyenda arriba, aproximadamente estamos en el año 721. ¿Recuerdan cuándo se separaron las dos tribus, el norte y el sur? ¿Recuerdan cuándo se separaron la una de la otra y se establecieron como norte y como sur? Fue en el año 931. 931 es la fecha en la que el norte y el sur, por así decirlo, se establecen como dos países independientes, y ahora estamos aquí en este mapa situado, ahí lo tienen, en el año 721, o sea, han pasado 210 años. Eso es lo que duró el reino del norte, ¿verdad? 210 años como una nación independiente. Este será el mapa entonces que en ese tiempo se calcula o se establece que sería, y como ven ahí en verde, pues es el imperio asirio. El imperio asirio venía del norte, ¿de acuerdo? Ven que aquí estaba Judá y Jerusalén, y hasta aquí arriba llegaba al territorio de Israel. Entonces de más arriba ellos vinieron desde Nínive, que era la capital, pues se hicieron toda esa conquista territorial, y entonces tomaron el reino del norte. Quisieron tomar el reino del sur también, pero ahí teníamos al rey que se opuso y el Señor intervino y no consiguió por el momento que la conquista fuera mayor. Así que como ven ahí, Judá y Jerusalén no están dentro de la zona verde, porque no fueron conquistados, ¿vale? Solamente fue conquistado el norte, las tribus del norte. O sea que en este año 721 ese era el mapa, y entonces Israel dejaba de existir como nación. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces a partir de ahora ya no hay los reyes, como veníamos viendo, el rey del norte, el rey del sur, el rey del norte, el rey del sur. A partir de ahora ya solamente vamos a ver el rey del sur, porque el norte ha dejado de existir a partir de Segunda de Reyes, capítulo 18, ¿correcto? Ya quedan pocos capítulos en este libro y terminamos los pocos reyes del sur que quedan. ¿Hay alguna pregunta? ¿O estamos situados en el tiempo, en el espacio, también en la geografía? ¿Lo entendemos? ¿Dónde estamos? Si no, díganlo, ¿Todo bien? Bueno, pues entonces
Vamos a continuar. Bueno, entonces dice que corría el año tercero del rey Oseas, que este era el último de los reyes de Israel. Y en ese año, en el tercer año de este rey Oseas, en el norte, en el sur empezó a reinar este rey Ezequías, que era hijo de Acaz. Dice que reinó durante 29 años. Y vamos a ver qué se nos dice de él. Había 4 reyes básicamente que hicieron las cosas bien en todo el tiempo que duró el reino del sur. Ya lo avanzamos. 4 reyes que consiguieron de alguna manera enderezar un poco el barco y conseguir que Dios demorara su juicio o incluso que trajera avivamiento. Uno de ellos fue Asa, otro fue Josafat, que ya los vimos. Este va a ser el tercer rey que hizo las cosas medianamente bien. Fue una persona recta y quiso hacer las cosas bien y se le consideró uno de los reyes buenos del sur, de Judá, ¿de acuerdo? El rey Ezequías. El último será Josías, enseguida vendrá también. Ese sería el último rey que hizo las cosas bien en el reino del sur. Pero bueno, vamos con Ezequías, que dice que reinó 29 años y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18, nos dice lo siguiente, los versículos 3 al 7. Hizo lo recto el rey Ezequías ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿De acuerdo? No es que fuera su padre directo, ya lo saben que a veces la Biblia nos habla así, ¿no? Era un... ¿cómo se dice? Un descendiente de él, ¿de acuerdo? Entonces no era su padre directo, pero era ascendente de él, ¿no? Él quitó los lugares altos, dice, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Recuerdan esa serpiente de bronce que había hecho Moisés? ¿Quién la recuerda? ¿Por qué la hizo? A ver, venga, un poquito de historia para atrás. Nos vamos a los primeros libros que vimos del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe esta historia de la serpiente de Moisés? Esa fue la que el Señor le dijo cuando hubo que los picaron las serpientes a la gente que estaba en el desierto, y entonces el Señor le dijo que levantara la vara que hiciera una serpiente, una vara, la pusiera en alto. ¿Y qué pasaba entonces? El que tuviera una picadura mortal de la serpiente solamente miraba a la serpiente de bronce. Entonces, ¿qué pasó? Era sanado, ¿verdad? Automáticamente su veneno mortal de la serpiente no le afectaba, ¿de acuerdo? Esa era la serpiente que Moisés había hecho, y bueno, pues hasta esos tiempos la serpiente andaba por ahí, la habían conservado, la habían guardado, ¿verdad? Ese objeto de milagros o de la mano de Dios, lo habían guardado el pueblo como muchas otras cosas. Y entonces dice que aquí que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Uno dirá, caray, pero ¿por qué? Si era un rey bueno, ¿qué hace? ¿Por qué rompe esto? Si fue el símbolo del poder de Dios, si fue un instrumento que Dios usó. Bueno, aquí nos dice por qué. Dice que porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, ¿verdad? Y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él. Aquí se me cortó, entre todos los reyes de Judá, porque sirvió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿De acuerdo? Fue por este rey que le hizo frente al rey de Siria, por lo que Siria no siguió conquistando. ¿De acuerdo? Él le hizo frente y oró y se postró delante del Señor. Y se acuerdan que dijimos que Dios mató a 185.000 soldados en una noche. Y por ahí pues se retiraron, replegaron sus filas y se quedaron tranquilos en el norte, y por eso no llegaron a conquistar Judá. Gracias a que este rey Ezequías tuvo el valor y la fe de clamar al Señor y de buscar en él ayuda, y pues el Señor no le falló, el Señor le contestó. Y esto de la serpiente, ¿qué lección más ¿verdad? Podemos extraer de ahí? ¿Cómo qué lados somos a veces las personas a querer como aferrarnos a, no sé, a cualquier cosa, ¿no? Ay, esto fue lo que Dios usó y lo usamos, y cuidado, porque podemos caer en llegar a hacer de ello algo idolátrico, como aquí, ¿no? Como hizo el pueblo de Dios. Empezaron a quemarle incienso a la serpiente que Dios había usado, ¿de acuerdo? Jamás Dios hizo la serpiente con la intención de que se convirtiera en un instrumento ante el que el pueblo se postrara o le quemara incienso o le pidiera cosas, solamente por haberlo usado, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un recordatorio de que lo que debemos hacer, que, bueno, pues podemos poner nuestros ojos también en un hombre que Dios use, ¿verdad? Porque a veces se dice, ay, no, pues una serpiente. Hablábamos el domingo de idolatría, ¿recuerdan? El domingo hablamos de idolatría.
Y qué fácil es a veces que se cuele de alguna manera así como sutil, ¿no? Pues es la serpiente que Dios usó, no, sí, pero estás cayendo en idolatría, le estás poniendo más fe quizá a la serpiente que al Dios que creó o mandó crear la serpiente. Y a veces podemos hacerlo, como decía, con una persona a la que Dios use mucho. ¿Qué tal una persona que Dios la usa haciendo milagros o haciendo, no sé, de cualquier manera? Y uno, ¡ay, qué bien! Mira, cómo Dios le usa, y cómo Dios le usa, y el siervo de Dios, cómo le usa, y le subimos a un lugar tan alto que caemos casi en una especie de está quemando el incienso, o mirándole o consultándole antes que aquel que creó el cielo. Cualquier persona que sea usada por Dios, por muy ungida que esté y por muchas cosas asombrosas que haga de parte de Dios, es un ser humano creado por Dios. Y jamás debemos poner nuestros ojos en ningún ser humano de una manera desmedida, porque eso es idolatría, lo veíamos el domingo, ¿verdad? Y maldito en el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Entonces mucho cuidado, ¿no?, con esas cosas que aparentemente son buenas y empezaron, o tuvieron una utilidad o empezaron bien, que no los pongamos en un lugar demasiado alto y caigamos en algo que no nos haga bien. Así que Ezequías vio eso, vio esa idolatría y dijo, pues me recuerda las palabras de Jesús, ¿no? Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, ¿no? No estaba hablando en un sentido físico, pero estaba hablando de cosas como esta. Es un problema la televisión para ti, no te deja tener tus tiempos, el único tiempo que tienes quizá en el día para poder tener un tiempo a solas con Dios, de repente pones la televisión y te roba el tiempo con Dios, pues tírala por la ventana. Asegúrate que no hay nadie debajo, pero no. A veces hay que ser radicales y decir, no, pues no me importa que lo usara Dios, lo voy a romper porque me está perjudicando, me está haciendo pecar. Así que si algo nos está haciendo pecar, si algo nos está apartando del Señor, seamos radicales, seamos Ezequías en este sentido y podamos tomar medidas drásticas si es necesario, porque Jesús, como digo, así lo dijo también. Muy bien, este fue uno de los pocos reyes que hizo las cosas bien, ya lo hemos dicho, y provocó con ellos un avivamiento en su nación. Y también que Asiria no consiguiera conquistar después de Israel, al pueblo de Judá. La gran prueba de Ezequías dice que llegó cuando el arrogante pero a la vez poderoso rey de Asiria sitió Jerusalén exigiendo su rendición. Esto ya lo hemos comentado también, ¿verdad? Llegó hasta Jerusalén y sitió toda la ciudad. Era una estrategia que antes usaban para asfixiar, por así decir, a las ciudades. Las sitiaban, no podían salir ni entrar, se quedaban sin alimentos y poco a poco pues o se rendían o luchaban, pero si luchaban débiles. Y era una estrategia, ¿verdad? Pero Ezequías ahí dice que oró al Señor y pidió la liberación y confió en Él. No como otros reyes anteriores que él, que ante amenazas de estos ejércitos pues fueron a pedir ayuda a Egipto, o fueron a pedírsela a Baal o a Sera, o vete tú a saber a quién. Ezequías confió en el Señor, dijo, aquí hay una amenaza, estamos en riesgo, estamos en peligro, pero el Señor es poderoso. Así que se humilló, se postró, le pidió la liberación a Dios y consiguió derrotar al Señor a 185.000 personas, soldados, ¿verdad? Mató a 185.000 soldados asirios y pudieron seguir adelante como nación de Judá. Dios le concedió a este rey 15 años más de vida. 15 años más de vida tras caer enfermo. Y para darle una señal de ello, dice que Isaías le dijo que Dios retrasaría la sombra de un reloj de sol 10 grados. ¿De acuerdo? Isaías ya vimos que estaba en estos tiempos activos, un ministerio de Isaías estaba a la vez que este rey Ezequías estaba reinando, y pues ahí Isaías fue el que le dio esa garantía, como decía, el Señor te va a sanar, y para que estés seguro que te va a sanar y te va a dar más vida, mira, va a pasar esto, y un reloj de sol, pues ahí la sombra se echó para atrás, imagínate, ¿no? ¿Quieres hablar de milagros? Pero es el mismo Dios que tenemos hoy, ¿sí? Ese Dios de los milagros no se ha ido, ¿no? Se encarnó Jesucristo y después envió su Espíritu Santo, y Él está aquí. Él vive en ti, si tú eres creyente, Él vive en tu corazón, y estas mismas cosas que se hacían, es el mismo que vive en ti y en mí, que las puede seguir haciendo. Acuérdate que Él tiene poder para sanarnos, para darnos 15 años más de vida, para no dárnoslo, porque Él es soberano, también Él sabe los tiempos y sabe lo mejor para cada uno, pero es el Dios que hace milagros, sin duda alguna. Hoy un día muchos creyentes piensan que todo esto de los milagros y de los dones del Espíritu Santo ha cesado, lo llaman los cesacionistas, y ellos piensan pues, que esto fue para un tiempo, pero que esto ya no funciona. Bueno, en esta iglesia no creemos así, pensamos que el Espíritu Santo es vivo y eficaz, que mora dentro del creyente y que tiene poder para usarnos como Él quiera, ¿verdad? Y para exponer y aparecer, por así decirlo, con sus dones a través nuestro cuando Él quiera y como Él quiera. Muy bien, seguimos adelante entonces.
Hablando de Ezequías, el rey bueno de Judá, consiguió para su reino poderío, riquezas, hizo construcciones, hizo un estanque y un conducto para llegar, poder introducir el agua incluso en la ciudad y que no tuviera, ¿verdad?, que estuviera abastecida de agua. O sea, no solamente fue un líder espiritual, sino que se ocupó bien de su reino en muchos sentidos también. Cometió la imprudencia de enseñar, dices, no obstante, todos los tesoros que tenía en su reino a unos mensajeros que llegaron de Babilonia, y esto dicen que dio como la pista de que los babilonios dijeron: wow, esa ciudad hay que conquistar, ese es un lugar que tiene riquezas, y más tarde llegarían a conquistar a Judá, ¿verdad? Pero bueno, se fue aunque seamos buenos podemos tener fallos, seguro, ¿no? Todos tenemos fallos, no hay ninguna persona perfecta, ninguno somos perfectos. Le dice que le sucedió a Ezequías, le sucedió su hijo Manasés. Es el siguiente rey entonces que va a reinar en Judá. Vamos a conocer al hijo de Ezequías, a Manasés. Ojo con Manasés, no se lo pierdan, ¿vale? Que aquí nos vamos de un extremo a otro. Manasés reinó tras la muerte de su padre en Judá y lo hizo durante 55 años. Fue uno de los reyes, creo que es el reinado más largo que existió. De acuerdo, 55 años en estos tiempos. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de él, en el capítulo 21, versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Manasés llama la atención no solo por no seguir los pasos de su piadoso padre Ezequías, sino por hacer justo lo contrario a lo que su padre hizo, realizando cosas como las que tenemos a continuación. Dice que volvió a edificar los lugares altos que su padre había derribado. Imagínate, todo el trabajo del padre, que llegue el hijo ya otra vez a desandar lo que ya habían andado. Qué tremendo. Le volvió a levantar los altares de Baal otra vez. Hizo una imagen de Asera, como había hecho el rey Acab. ¿Recuerdan Acab? Tremendo. Pues este era como que debía ser su ídolo, quería seguir sus pasos. Adoró, dice, a todo el ejército de los cielos. No se conformó con uno. Rindió culto a aquellas cosas. Edificó altares en la casa de Jehová. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Sí, ¿verdad? Se ve como descaro. Ya no solamente así como que fue prudente o que tuvo un desliz, ya se ve como un pecado malicioso y descarado, ¿verdad? No solamente levantar los altares y todo esto por la nación, sino meterlos dentro del templo de Dios, de la casa de Dios, del lugar sagrado. Pasó a su hijo por fuego, ¿te imaginas? Se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, puso una imagen de Asera en la casa de Jehová. Indujo a Israel a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, dice la palabra de Dios. Si quieren ver todo esto con detalle, esos son los versículos del 3 al 16 del capítulo 21, donde encontramos con detalle toda la lista de las barbaridades que este rey Manasés hizo para Judá. Esto es muy significativo lo que este hombre hace, ¿sí? Porque vamos a ver que fue una de las piezas clave para que luego, por ejemplo, el piadoso rey Josías no pudiera, por así decirlo, conseguir más. Luego vamos a ver por qué. Pero pues cuesta como creer que habiendo tenido un modelo, ¿verdad? Uno dice: ay, si tu padre fue bueno, caray, como que uno tenderá a seguir sus pasos, ¿no? Y esto no, ya lo dije en su día cuando empezamos a ver esto de los reyes, que no había ningún patrón tanto en Israel como en Judá. Es decir, cuando un rey era bueno, veíamos que su hijo y su nieto también eran buenos. O al revés, cuando su rey era malo, pues también su hijo era malo. Ha habido de todo. Había un rey muy malo y de repente su hijo era muy bueno, o había un rey muy bueno y de repente su hijo era tremendo, como es el caso de Ezequías y de Manasés. Un buen rey, alguien que había conseguido pues levantar un poco la nación y había conseguido que Dios interviniese, había clamado a él, se habían arreglado muchas cosas. Ahora llega el hijo y lo tira todo por tierra otra vez y vuelve a poner a Judá. No voy a decir cómo estaba, porque no la dejó como estaba antes de su padre, la dejó mucho peor, la hundió todavía a más de lo que estaba. Y eso va a ser que pues fue una losa, realmente fue una de las últimas losas, casi que lo que condenó a que Dios tuviera que mandar el juicio contra Judá y que Judá también desapareciera del mapa al tiempo.
fue esto que está haciendo Manasés, todo esto que hizo, todo este pecado que cometió contra Dios y contra el pueblo. Bueno, ahí lo tenemos. Todo eso provocó el juicio irrevocable de Dios, todo lo que Manasés hizo sobre Judá, el cual declaró el profeta Isaías, y que fue una de las razones, junto a su afirmación de haber visto a Dios. Él dijo en Isaías 6.1, cuando él dice que tuvo una visión y que vio a Dios, pues dice que por declarar todos estos pecados que estaba por hablar de parte de Dios en contra de todos estos pecados, y por decir que vio a Dios, pues este rey dice que le dio muerte aserrándole por la mitad, ¿verdad? Este fue el rey que mató al profeta Isaías de una manera cruel, ¿vale? No, imagínate, el rey de Israel, o rey de Judá, con un padre modelo, y terminó como terminó, ¿verdad? Y eso nos dice, ¿no? que podemos tener cierta predisposición, pero al final las decisiones personales de cada uno, nosotros como creyentes, es lo que va a contar, ¿verdad? Mi padre ha podido hacer cosas buenas o malas y me ha podido dejar cierto legado, cierta herencia, tanto para bien como para mal. Por eso al final está en mi mano al final, y son mis propias decisiones de lo que yo decido hacer con mi vida, y los pequeños y las grandes decisiones de mi vida, lo que al final me van abriendo mi camino y un poco mi destino. Y eso lo vemos en estos pasajes y en estos trazos de la historia. Según el relato de Segunda de Crónicas, recuerdan que los libros de Crónicas están repitiendo la historia que cuentan también los libros de Reyes. Según el relato de Segunda de Crónicas 33, donde se narra toda esta historia, Manasés fue llevado en exilio a Babilonia por no obedecer a Dios, y ahí se arrepintió del mal que había hecho. Ahora, yo te hago esta pregunta. Si tú fueras Dios, y este personaje se arrepiente y viene a ti después de lo que hemos leído, ¿vale? Después de todo lo que hemos leído de él, incluso dar la muerte al profeta Isaías como lo hizo, y ahora dice que se ha arrepentido y pide perdón, y clama a Dios y dice: Señor, perdóname, lo dice más. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Me hubieran perdonado, no? Qué bueno que no somos Dios, yo por lo menos, pero no sé, solamente para pensar, no me tienen que contestar, pero piensen lo que haríamos nosotros. Lo digo porque estamos llamados a reflejar el carácter de Dios. La gente, lo más cerca que va a estar de Jesús en esta tierra, si no viene Jesús antes en su reino, ¿verdad? Lo más cerca que puede estar la gente que no conoce a Dios de Jesús es, pues, lo más cerca que esté de ti o de cualquier creyente que haya en esta tierra. Sí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, como decíamos antes. Somos templo del Espíritu Santo. Llevamos con nosotros, y estamos creados a su imagen y semejanza. Y tenemos la mente de Cristo. Lo más cerca que una persona que no cree en Dios va a estar de Dios es cuando esté contigo. Y qué responsabilidad es eso, ¿no? Porque, como decíamos, no somos Dios. Qué bueno, pero a la vez somos los representantes de Dios en esta tierra. Y yo siempre digo que la Biblia es un libro maravilloso para conocer un montón de historias como las que estamos conociendo, pero lo primero que nuestra mente debe de fijarse cuando abrimos la Biblia es intentar ver a Dios en medio de la historia. Es intentar conocer el carácter de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, cómo Dios es. Porque eso es lo que yo supuestamente tengo que ser también, tengo que hacer. Sí, Jesús fue el reflejo del Padre caminando por la tierra, ¿no? Eso ha sido obviamente la calca de cómo Dios hubiera hecho, así lo hizo Jesús, porque Él era Dios. Pero nosotros ahora somos llamados a imitarle. Y digo esto porque, bueno, este hombre se arrepiente y dice que Dios no solo escucha la oración, ¿no? Yo creo que le hubiera dicho: no, vete de aquí, no te quiero ni oír. Con lo que has hecho, no te quiero ni oír. Yo hubiera hecho eso, yo creo. Pero como decía antes, qué bueno que yo no soy Dios y que estoy en proceso. Porque Dios dice que no solamente escucha su oración, sino que le restaura de nuevo en su reino. Wow, eso me impactó. Dios le restaura de nuevo en su reino. Qué duros a veces somos nosotros cuando alguien cae. Qué duros somos cuando vemos que alguien no hace las cosas bien y aún a pesar de que a lo mejor viene y nos pide perdón, y no queremos perdonarle, hacemos algún gesto de desagrado o de desdén, ¿verdad? Mucho menos devolverle a la posición, ¿no? Yo no solamente le escucho y le oye, sino que le devuelve a la posición original. Eso es restauración. Restaurar es volver a dejar las cosas como estaban.
Y este hombre estaba en un reino y cuando fue exiliado y todo, Dios le dice, has pedido perdón, ok, yo te perdono y te restauro al lugar donde estabas. Vuelve a ser rey otra vez. Así que le restauró de nuevo a su reino en Jerusalén y agradecido por ello, Manasés enmendó algunos de sus errores. Obviamente habría muchas cosas que no pudo arreglar. Isaías no volvió a vivir después de que este hombre se arrepintió. Y muchas de las cosas que hizo no pudo repararlas, que eso es lo tremendo de a veces del pecado, ¿no? De cuando hacemos las cosas mal. Pero al menos, pues bueno, dice que edificó otra vez el muro exterior de Jerusalén, quitó dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, lo sacó de ahí, quitó todos los altares que había edificado en Jerusalén y los echó fuera, reparó el altar de Jehová e hizo sacrificios de paz y alabanza sobre él, y mandó al pueblo que sirviera a Jehová, Dios de Israel. Bueno, más o menos lo pudo encomendar. Pero destacar, ¿no?, que aunque Dios, o sea, la importancia de nuestros hechos y de nuestras acciones, porque Dios le perdona y le restaura en ese sentido, pero el daño ya estaba hecho. Y el juicio que Dios había emitido sobre la nación de Judá por lo que este rey hizo, ya no lo pudo revocar. Continuó. Y Judá unos años más adelante, no tardando mucho, iba a desaparecer del mapa también. No sé si principalmente, pero un factor clave y decisivo fue esto, lo que provocó que Dios dijo, ya está la gota que colma el vaso, y él declaró juicio sobre Judá. Fue este reinado de este rey. Los años que este hombre, los 55 años que este hombre pasó en su reinado, fue lo que provocó que Dios hiciera un juicio irrevocable sobre la nación. Después se arrepintió y Dios le perdonó, pero el juicio no se retiró, no se quitó. ¿De acuerdo? Así que bueno, reflexiones en alto, yo no sé, yo reflexiono con ustedes sobre lo que Dios me va hablando a mí y lo que seguro que ustedes también les hablan en una dirección, en otra. De eso se trata, que cada uno vayamos sacando nuestras propias lecciones según el Espíritu Santo nos vaya enseñando a cada uno. Recuerden que por encima de mí o de cualquier maestro que podamos tener, Él es su maestro, el Espíritu Santo está aquí para enseñarles a todos ustedes, para enseñarnos a todos nosotros. Él es nuestro maestro, entre otras muchas cosas. Así que Él quiere enseñarnos y todo esto cuando vayan a casa medítenlo y pídanle a Él que les siga enseñando lecciones que pues yo no haya visto o por tiempo no hayamos tocado aquí, pero Él quiere hacerlo. Muy bien, pues entonces, estando en este tiempo más o menos de este rey y en este tiempo de la historia, pues tenemos que ver otro profeta que entra en acción, ¿vale? Vamos interrumpiendo la historia con los profetas que estaban en ese tiempo actuando. Y ahora tenemos al profeta Nahum. El profeta Nahum es, dice ahí, el segundo aviso que Dios le da a Nínive. ¿Recuerdan en la ciudad de Nínive? La capital del reino asirio, ¿verdad? El imperio que acababa de conquistar a Israel. Muy bien, pues antes de la conquista, aquí es que estamos, claro, adelante y atrás por lo que digo, ¿no? Tenemos un profeta y hay que echar un poquito para atrás. Recuerden que Dios ya había tratado con esta nación. Hacía algo más de un siglo que Dios había enviado otro profeta, un profeta antes que Nahum, para hablarle a Siria, a Nínive. Venga, esa es la pregunta del millón. ¿A qué profeta envía Dios a Nínive en primer lugar? ¿Quién lo sabe? Jonás. Muy bien. Al profeta Jonás, ¿verdad? Él fue el primero que llegó, que habló, declaró lo que si no se arrepentían, el juicio de Dios sobre la nación era inminente. ¿Y qué hicieron los ninivitas? ¿Qué hicieron los asirios? ¿Se arrepintieron o no se arrepintieron? Se arrepintieron de corazón. Y dice que hasta el rey se rompió las vestiduras y toda la cosa. No tiene ahí escrito. Y bueno, pues se arrepintió y hubo pues le costó un disgusto al profeta porque el profeta no quería que todo ese rollo. Bueno, ya lo vimos cuando vimos el profeta Jonás. Pero pasa el tiempo y como decimos siempre, otra de las lecciones, no vale lo que hice ayer, no vale lo que hice antes de ayer para que me cuente para hoy. ¿Verdad? A veces hay creyentes todavía que viven del pasado. Ay, sí, yo que cuando era pequeño me entregué al Señor, recuerdo que fue un sincero y que yo le di toda mi vida, yo leía yo oraba, pero ¿qué hiciste ayer y qué estás haciendo hoy? Eso es lo que cuenta. Porque lo que hiciste ayer estuvo muy bien, y lo que hiciste de pequeño, hace 20 años o 10 o 5, estuvo muy bien. Pero es que esto es una carrera de fondo, esto no es un sprint, esto no cuenta como... Esto es cada día, niéguese a sí mismo, cada día, y sígame. Cada día tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. Cada día tenemos que renovar nuestro amor con Él. Cada día tenemos que sacar un tiempo para buscarle. Cada día. Eso es lo que cuenta. El que persevere hasta el fin. Si permaneciereis en mi palabra. Es condicional, es un estar continuo. Seguimos en la carrera. Lo que hice ayer, genial. Y si ayer hablaste a una persona de Dios, genial.
pero hoy es otro día y mañana es otro día y hay que intentar buscar cada día representar a Dios lo mejor que podamos en esta tierra. Esa es nuestra meta, ¿sí? ¿Vamos a por ella? Vamos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué decía todo esto? Porque los ninivitas, en un principio, yo no dudo de que su arrepentimiento fuera sincero y de que Dios perdonara el juicio y todo, pues seguro que fue genuino. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, y un siglo después, este pueblo necesitó que Dios volviera a enviar un segundo profeta para decirles: cuidado, chicos, que esto no es el arrepentimiento que ustedes profesaron hace unos cuantos años, que están caminando de una manera muy peligrosa y si no cambian tengo que intervenir. Vamos a ver esto. Así que Dios manda al profeta Nahum a que le vuelva a hablar a esta nación, a esta ciudad de Nínive, capital del ejército asirio, de la nación de Asiria. El autor del libro es el profeta Nahum, del cual se sabe muy poco, salvo que su nombre significa consolación y que era de la ciudad de Elcos, lugar que no se sabe a ciencia cierta ni siquiera dónde estaba. Su mensaje se dio en una fecha entre el 664, que fue, eso está muy bien contabilizado o es conocido, la destrucción de Tebas, dice que se menciona en el libro, en el capítulo 3 y versículo 8, entre esa destrucción de esa guerra que hubo en el 664 y el 612, que fue cuando él profetiza de que Nínive será destruido. Entonces, en un tiempo ahí intermedio, pues es cuando él debió escribir este libro, no se sabe exactamente bien. Un bosquejo sencillo sería este: el Dios del juicio. Solamente tiene 3 capítulos, el libro es cortito. La ejecución del juicio en el capítulo 2 y la vindicación del juicio en el capítulo 3. Y un pequeño resumen del profeta Nahum. Dice que fue llamado Nahum a proclamar juicio a una nación que hacía algo más de un siglo se había arrepentido genuinamente tras oír el mensaje de Jonás sobre el Dios verdadero. Pero a pesar de ese conocimiento, toda Siria, incluida su capital Nínive, no solamente había vuelto a pecar haciendo las cosas malas, sino que pues lo que había hecho era eso, conquistar a Israel. O sea, había atacado directamente a la nación de Israel. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? El pacto que Dios hace con Abraham: cualquiera que bendijese a Israel será bendecido, pero cualquiera que maldijese o atacase o fuera en contra del pueblo de Dios, pues también ellos iban a sufrir mal. ¿De acuerdo? Así que Dios tiene que intervenir, Dios no puede pasar por alto sus promesas, y ellos estaban atacando a Israel. Fueron los que de hecho conquistaron a Israel. Y no lo hicieron de una manera así, bueno, chicos, que venimos a conquistarles, venga, se pueden ir, que ya mejor para que no luchemos. Y no fue así como muy nice, como dicen los americanos, la manera de entrar a conquistar a Israel. Dice que los asirios atacaron brutalmente a Israel en el año 721, que es cuando dejó de existir, lo hemos dicho antes ya, y provocaron con ello su desaparición, la desaparición de Israel. También le infligieron muchos males a Judá, no solamente al norte, también el sur. Recuerdan que sitiaron la ciudad de Jerusalén, fueron los asirios los que sitiaron la ciudad y quisieron acabar con Judá. Si no Dios no hubiera intervenido, ellos probablemente hubieran conquistado también a Judá. Y por todo ello, por la manera en que trataron al norte y al sur, y después de haberse arrepentido, o sea, ellos habían creído en el Dios de Israel. Ellos habían aceptado al Dios de Israel como Dios verdadero y habían profesado, y ahora de repente estaban atacando y conquistando cruelmente y brutalmente a ese pueblo al que supuestamente se habían vuelto. Dice que por ello entonces el juicio estaba preparado, ¿no? La nación estaba ya madura y preparada para ver el juicio de Dios. Así que Nahum se lo tiene que hacer ver. Dios es fiel a sus promesas y debe ser consecuente con lo que le prometió a Abraham, lo que he comentado antes en el capítulo 12, el pacto abrahámico. Vamos a ver entonces un poco estas 3 partes del libro. Dice que la primera era el Dios de juicio. De lo que Nahum les está diciendo, les habla sobre el Dios de juicio. Muestra a Dios como un juez, pero a la luz del carácter de Dios, de lo que yo les decía antes, ¿no? Como siempre en lo que leamos de la palabra de Dios intentemos buscar entre líneas, o a veces se ve descaradamente, pero a veces uno lo puede leer entre líneas, cómo era el carácter de Dios. La Biblia no solamente nos revela los hechos, ¿verdad? Nos revela el autor del libro, por así decirlo, el autor del libro también. Y podemos, a través de sus tratos con su nación, podemos entender mejor cómo era Dios y cómo es Dios, ¿verdad? Ya con Jesús mucho mejor. Pero a mí me gusta mucho en el Antiguo Testamento poder buscar y ver la manera en que Dios actuaba y cómo Él se comportaba, ¿no? Y ver sus rasgos de carácter para poder pedirle a Dios que me dé la capacidad de emularle, de imitarle y ser como Él. Así que le muestra que Nahum le muestra, Dios es un juez,
pero lo va a hacer a la luz de su carácter. Le dice que Dios es santo y que aborrece el pecado. ¿De acuerdo? Dios ama al pecador, él odia al pecador, ¿verdad? Él ama al pecador, pero hay veces que de esta manera, si no se desasocia, pues obviamente el pecador tiene que recibir el castigo. Y por ello Dios lo tiene que juzgar si no se arrepiente. Ahí está la clave, si no se arrepiente. Como acabamos de ver con Manasés, en el momento en que Dios veía el más mínimo atisbo o intención de ay Señor, ya no hace falta más. Esto me vuelve a recordar la parábola del hijo pródigo. En cuanto el hijo entró en razón y al padre lo vio desde lejos, estaba esperando, corrió hacia él, ¿verdad? Ese es el carácter de Dios del Nuevo Testamento, reflejado el mismo que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. En cuanto él veía una pizca de arrepentimiento, Dios estaba dispuesto a perdonar. No importaba si habían matado al profeta Isaías, si habían construido altares, si habían hecho las abominaciones más tremendas. En cuanto había arrepentimiento, Dios estaba dispuesto a poder en su carácter, ¿no? Como él no se muestra como un Dios vengativo, no se muestra como un Dios rencoroso, sí como un juez, porque él tiene también que decir, eso está mal, hay que castigarlo si decide seguir en esta actitud. Y si se decidían seguir en esta actitud, Dios intervenía, porque él tiene que ser fiel y consecuente a lo que él es, a su santidad y a su carácter. Pero me encanta ver eso como él lo hace sin precipitarse, pongo ahí, ¿no? Porque él es tardo para la ira. Es el carácter de Dios, tardo para la ira. ¿Cómo somos nosotros? ¿Nos airamos fácilmente? No estamos representando bien a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros. Si tenemos problemas con esto, ¿verdad? Señor, yo quiero ser como Dios. Yo estoy hecho a su imagen y semejanza. Cámbiame. No quiero airarme. Si me arrepiento por haberlo hecho, perdóname, cámbiame, trabaja en mí, ¿verdad? Y Él lo va a hacer, Él lo quiere hacer. Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo. Así que, pero hay que identificar qué cosas son. ¿Qué rasgos encontramos de Dios? Compararlos con cómo lo hacemos nosotros y entonces ajustar lo que podamos o tengamos que ajustar. Dios es santo y justo, lento para la ira y fiel en su amor. Él es fiel en su amor. La gente a veces ve a Dios como un Dios despiadado en el Antiguo Testamento por todas estas batallas y juicios que Él establece sobre las naciones. Y algunos piensan que cómo puede ser Dios y Jesús el mismo Dios, si Jesús era todo amor y Dios era como así tan vengativo, a veces tan cruel, maten a todos los cananeos, maten, exterminen al pueblo. Y la gente se ancla a esas cosas, ¿verdad? Para no querer ver lo demás y para tener una buena excusa para seguir haciendo, pues viviendo en su pecado, ¿verdad? Y no queriendo dar su brazo a torcer y no queriendo reconocer su propio error. Pero esto no es cierto, ya que afirmar esto sería olvidar la paciencia que Dios tiene a la hora de otorgar a la gente lo que se merece. Vamos a poner algunos ejemplos. Miren, Dios sentenció a un mundo que estaba totalmente corrompido en los tiempos de Noé. Dios le sentencia a juicio. ¿Pero cuándo se produce el juicio? Inmediatamente, al año siguiente. Tarda 120 años en ejecutar el juicio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere castigar. Porque Dios de verdad que cuando juzga y castiga es porque ya no hay otro remedio, tenlo por seguro. Si hubiera habido lo más mínimo esta de que hubieran podido, lo hubiera hecho. Cuando Él dice ya, es que no hay posibilidad alguna. Él es omnisciente, Él sabe las cosas. Le dijo a Abraham que los cananeos eran gente malvada y que serían castigados, ¿de acuerdo? Y no voy a recalcar aquí de todas las cosas que hacían los cananeos, que en su día que lo vimos, si alguno lo recuerda, pues eran peor que los asirios. Entonces le dijo que iban a ser castigados. Le dijo a Abraham, yo voy a castigar a esta nación. Pero ¿cuánto espera Dios para castigar a los cananeos? ¿120 años? ¿Que lo doblamos? ¿240 años? No, 400 años. Pero Dios es muy malo, porque después de 400 años siendo paciente, tiene que actuar, y ahora porque actúa es malísimo, ¿verdad? Es un Dios tremendo, fiero y juez, y castigador y todo esto, ¿verdad? Ay. Bueno, más, a pesar de haber conocido a Dios, ahora hablamos de Israel. Israel pecó a propósito, porque uno puede decir, bueno, es que el mundo no conocía a Dios, es que los cananeos no conocían a Dios, que tampoco es del todo cierto. Pero bueno, pongámonos en ese caso. ¿Qué tal Israel? Israel sí conocía a Dios, Israel tenía sus leyes, Israel sabía ya de manera detallada lo que agradaba y lo que no agradaba a Dios, lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, para que le fuera bien o para que no le fuera bien. Pero dice que a pesar de que Dios conoció a Israel, pecó a propósito mediante la idolatría. Pero ¿cuánto tardó Dios en darle castigo a esta nación de Israel? Recuerden que Israel, desde que se separa de Judá, en el año 931, el primer rey que hay, ¿recuerdan? Jeroboam. ¿Qué dice la Biblia de Jeroboam? El rey que incitó a pecar a Israel.
¿verdad? Ese fue, o sea, desde el principio, en cuanto la nación se separó, empezaron con el pecado y no lo soltaron, ¿verdad? Siendo idólatras, bueno, se metieron en todo lo peor. ¿Cuánto esperó Dios para castigar eso? Yo hubiera ido allá en el momento, es un momento, oye, pero Faraón, ¿tú qué haces? Pero escúchame, a ver, ¿no te acuerdas de ello? Yo lo hubiera parado, ¿verdad? Qué bueno que no soy Dios otra vez. Dios espera, y espera, y espera. 210 años, hasta que ya ve que la gota colmó el vaso y tiene que intervenir y deja que estos asirios vengan y conquisten a Israel. ¿Y qué tal de Judá? Judá cometió los mismos pecados que los cananeos, a los cuales Dios les fue paciente 400 años. Incluso habiendo visto la disciplina de Dios sobre Israel, Judá había sido testigo de lo que había pasado, porque a veces uno puede pensar, pues ellos pensaban que Dios promete, pero al final, como los niños que a veces nos toman la medida los padres, ¿no? Que amenazamos mucho, pero luego no hacemos lo que decimos que vamos a hacer y los niños ya nos cogen la medida. Y saben, sí, mi papá dice que me va a castigar, pero luego no me castiga. Le hago una cara Antonia, ya se le pasa o se le olvida directamente, ¿verdad? Quizá Israel pudo pensar eso, bueno, si Dios dice que nos va a castigar, pero al final es nuestro Padre, estamos en pacto con Él, quizá Dios... Para Judá ya no tenía esa excusa. Judá había visto que sus hermanos, las tribus del norte, por no cumplir el pacto, Dios tuvo que intervenir y establecer juicio sobre ellos y pues destruirles de alguna manera. Ellos lo vieron, les hubiera servido de aviso, decir, caray, que sí que Dios cumple lo que promete, ojo, cuidado, uno cuando ve como alguien, yo no lo voy a hacer porque entonces ya sé lo que me va a pasar. Dios no perdonó a su pueblo, no me va a perdonar. Si no perdona a estas 10 tribus, no nos va a perdonar a nosotras dos. No somos más guapos ni más bonitos, estamos haciendo lo mismo que ellos, Dios nos va a castigar. Cambiemos, arrepintámonos. Pero dice un refrán, ¿no? En español, que el hombre es el único animal que tropieza por veces en la misma piedra, dice por ahí. Y Judá, habiendo visto el juicio de Dios sobre Israel, pues no cambiaron sus costumbres. ¿Y qué pasó? Pues que Dios también tuvo que disciplinarnos. ¿Cuándo? Al año siguiente, 115 años. Judá estuvo en líneas generales haciéndolo mal, hasta que Dios dijo, ya, no puede ser, no hay remedio, tengo que intervenir. Y entonces fueron los babilonios los que vinieron y llevaron a Judá al exilio. Si Dios no hubiera sido bueno, misericordioso, amoroso y fiel, sí, lo repito, si Dios no hubiera sido bueno, misericordioso, amoroso y fiel, ningún ser humano habría sobrevivido a la era del Antiguo Testamento. Ni uno. Pero gracias a Dios que Él es bueno, misericordioso, amoroso y fiel. Y así como debemos ser nosotros. Eso fue Jesús también. En eso estamos, ¿no? Dile al que tienes al lado, en eso estamos. Ánimo. En eso estamos. Bueno, eso era el Dios del juicio. Ahora la ejecución del juicio, la segunda parte, advierte a Nínive que se prepare para el ataque, ¿verdad? Porque va a ser agresivo. Dios le dice a Nínive, no piensen que voy a venir así con una varita. El juicio que viene sobre ustedes por lo que han hecho a mi pueblo va a ser fuerte. Agárrense, ¿verdad? Que el juicio es fuerte contra esta nación por todos los pecados que ustedes ya saben. Dice que Nínive caería, a pesar de estar protegida naturalmente por el río Tigris. ¿Recuerdan a los edomitas? Cuando Dios también les envió un profeta para hablarles, que vivían ¿dónde? ¿Recuerdan? A lo alto, en las montañas, en las cuevas ahí. Ellos pensaban que por estar en ese lugar, ahí quién les iba a atacar y quién les iba a vencer. Tenían una posición privilegiada. Estaban orgullosos de vivir ahí. Eso era como su defensa, su fortaleza, su confianza, ¿verdad? Estos también tenían una confianza. Era el río Tigris, que les protegía naturalmente, por así decirlo. Era como una barrera para que los enemigos no pudieran llegar y conquistarles. Y eso les estaba dando pues ese auge y crecimiento territorial como imperio. Pero Nahum les habla, les dice, no crean que porque tengan un río delante y estén tan orgullosos de que no les va a pasar nada, no crean que eso va a ser impedimento para el juicio de Dios. El juicio de Dios es mucho más poderoso que un río, que 1000 montañas, o lo que tú quieras. ¿De dónde me esconderé? ¿No? ¿De dónde me esconderé del Señor? Si fuera debajo del mar, ahí estás tú. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo más hondo, ahí estás tú. El Señor está en todo lugar, todo lugar. No hay nada que podamos esconder de Él, ni nada que nos pueda proteger de Él. Así que, a pesar de todo eso, dice que los defensores de esta nación huirían, dejando la ciudad desolada. Solo 40 años después de las palabras de Nahum a Nínive, se haría realidad cuando los medos, babilonios y escitas, mira lo que hicieron, desviaron las aguas del río Kosher para que entrasen todas sus aguas a la ciudad, derribando por completo los ladrillos de los muros de la ciudad.
no se les había ocurrido que alguien podía desviar el cauce de un río, dirigirlo contra la nación y arrasar la ciudad entera y no dejar ladrillo sobre ladrillo. La destrucción fue tan grande de esta ciudad, el juicio de Dios, ¿verdad? La destrucción de Nínive, de Asiria, fue tan grande que dicen que Alejandro Magno, que viene después, en el año 330 y algo por ahí antes de Cristo, ya cuando terminó el Antiguo Testamento, termina como en el 400 antes de Cristo, y esto fue como en el año 330 por ahí. Cuando Alejandro Magno marchó por ahí, por esa ciudad, dice que ni siquiera se dio cuenta que estaba pasando por lo que antes había sido una ciudad. Imagínate, era como si él estaba allí, según él, yendo por un monte o por un terreno, ¿no?, desolado. Jamás se podía pensar que eso por donde él iba en su tiempo había sido la capital del imperio más poderoso de la tierra, ¿no? Imagínate cómo fue el juicio de Dios, cómo fue la desolación que llevó sobre esa ciudad, ¿de acuerdo? Pasaron 2500 años hasta que se pudieran hallar rastros arqueológicos de esa ciudad. Tremendo. Y estaban confiados en que tenían el Tigris delante, ¿verdad? Es igual cuando la gente cree estar tan segura y cree estar en esa posición tan inaccesible según ellos, tan inexpugnable según ellos, y para Dios será hablar lo difícil para Dios. Bueno, pues es el capítulo 2 donde Nahum les habla de la severidad del juicio de Dios sobre ellos, y luego la vindicación del juicio, la última parte, el capítulo 3, dice que expone las razones por las que el juicio era justo y merecido. Dios está explicando el por qué tuvo que hacer eso. Brutalidad, inmoralidad e idolatría, después de haber tenido una revelación del Dios verdadero. El juicio será irreversible y no hay esperanza ya para el pueblo. Es que Dios espera hasta cuando ya no puede ser. Y así fue en este caso. Ya era un pueblo que, aunque no era su pueblo, pero habían conocido a Dios, habían recibido el mensaje de quién era Dios, de cómo era Dios. Ellos se habían arrepentido, lo habían aceptado. Por un tiempo caminaron bien, pero alguien decidió cambiar el rumbo, alguien decidió tomar una mala decisión, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y llegamos a este punto en el que Dios tiene que intervenir y el imperio, la capital de esta Nínive, desaparece. Vemos aquí, dice, la importancia del pacto de los israelitas, el pacto que los israelitas tenían con Dios, porque ellos habían incurrido en las mismas cosas. O sea, los israelitas no eran mejores que los de Nínive y que los asirios, hicieron las mismas cosas, peor aún porque eran su pueblo, ¿sí? Ellos habían cometido los mismos pecados, aún a pesar de ser su pueblo, o sea, lo cual era peor. Pero ¿qué les salvó entonces a los israelitas? ¿Por qué no desaparecieron como los de Nínive? Pues por lo que hablábamos antes, por el carácter de Dios. ¿A qué me refiero? A que Dios es un Dios que cumple sus promesas, y a que Dios había hecho no solamente una promesa, sino un pacto. Dios es un Dios de pactos, y cuando Él ha hecho un pacto en la Biblia, jamás se ha vuelto atrás, jamás ha fallado. Siempre que el pacto ha fallado porque la otra parte lo ha roto. Pero Dios ha sido siempre fiel en cumplir su pacto y sus promesas. Y Él tenía un pacto con este pueblo, y Él no iba a consentir que ese pueblo pues desapareciera, ¿verdad? Porque era su pueblo escogido. Así que por ese pacto incondicional que Dios había hecho con Abraham y por ende con todo el pueblo de Israel, pues garantizaba su futuro. Y aunque sufrieron terribles consecuencias, por así decirlo, no es que Dios les protegiera de todo y les exculpara de todo lo que hicieran y les consintiera cualquier cosa, no es así. Dios les juzgó y les disciplinó, pero como el padre que disciplina a su hijo con el fin de hacerle recapacitar y con el fin de que regrese. Pero Él nunca iba a borrar el pacto, Él nunca iba a permitir que su pueblo de pacto, a los cuales les había prometido fidelidad y amor incondicional, pues dejaran de tenerlo. Así que gracias a Abraham y el pacto que Dios hizo con ellos, es que Israel, aunque fue al exilio y 70 años, al final, ¿existe hoy Israel? ¿Existe la nación de Israel o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que existe la nación de Israel a día de hoy? ¿Por qué? Alto, que no he oído bien. ¿Qué más? Porque es el pueblo de Dios, pero ¿por qué existe hoy? Porque Dios es fiel. Israel existe hoy porque Dios es fiel a sus promesas. Por eso existe. Y perdonó todos los errores y los pecados. ¿Por qué? Pero ¿por qué lo hizo? Por su fidelidad al pacto. Porque Él había entrado en pacto con Israel y no lo iba a romper. Pero esa seguridad que vemos en Él es lo que a nosotros ahora nos da
la alegría y la certeza y la confianza también de las proezas que Jesús hizo para nosotros también. Que por la misma regla de 3, tú y yo podemos tener esa certeza de las promesas de Dios para tu vida y para la mía. ¿Sí? De que Él te ama incondicionalmente. Cuando el enemigo venga a decirte que no te ama porque ayer fuiste muy malo o muy mala y no te portaste bien y haciendo lo que has hecho y siendo como eres, cómo Dios te va a perdonar, tú mira para atrás a la historia y mira el carácter de Dios y su fidelidad al pacto. Y entonces trasládalo a Jesús, que es el mismo Dios hecho carne, viniendo y diciendo: yo te amo incondicionalmente, yo no dependo de lo que tú hagas hacia mí, si tú has entrado en pacto conmigo, si tú me has recibido en tu corazón, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, yo no te suelto de mi mano, yo te amo incondicionalmente todos los días de tu vida. ¿Sí? Y aunque te cueste creerlo, créelo, porque tenemos la historia de la que nos podemos fijar y ver que ese Dios fiel que trató de esa manera a su pueblo, aunque le disciplinó, sí, y de la misma manera nosotros podemos recibir disciplina de Dios, sí, pero ¿verdad? Sabemos que nada nos puede separar. ¿Quién nos separará, decía Pablo, del amor de Dios? Principados, potestades, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, nada nos puede separar de su mano. Esa es una promesa para ti y para mí. Así que cuando el enemigo venga a tambalearte, echa mano de las promesas de Jesús para ti y echa mano de la historia y dile: mira, si se cumplió antes, se va a cumplir ahora, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así dice la palabra de Dios. Él no cambia. Como Él era antes, en el Antiguo Testamento, fue Jesús y lo seguirá siendo. Él no cambia. Él es fiel a sus pactos, Él es fiel a sus promesas. Así que escudriña las promesas de Dios para ti en la Biblia y reclámalas y créelas con esta certeza que estamos viendo aquí. Muy bien, continuamos un poquito más, que tenemos unos minutos aún. Bueno, entonces Nínive termina, ¿verdad? Su andadura también recibe el juicio de Dios. Nahum, esto fue lo que hizo, hablarle a esta nación extranjera. Y continuamos entonces con Judá. Volvemos a la historia, a la cronología. No sé si se atascó el no está cambiando ahora. Tenemos entonces, después de... ¿A quién habíamos dejado como rey? El último como rey que vimos, ¿quién era? Para que no se me duerman. Manasés, el tremendo rey Manasés, ¿verdad? Bueno, que a última hora se arrepintió, pero... Manasés. Entonces terminó Manasés su andadura después de 55 años. ¿Y quién llegó? Amón. Amón fue el que sucedió a su padre Manasés tras la muerte de Manasés, y reinó sobre Judá durante 2 años, ¿verdad? Amón reinó 2 años sobre Judá, y en este tiempo que hizo, pues lo malo a los ojos de Dios, siguiendo los pasos de su padre Manasés. Anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Eso se nos dice antes, ¿verdad? Así que, como ven, no hay patrón. Un rey bueno tiene un hijo malo, y ahora este hijo malo, en vez de tener uno bueno, pues tiene otro hijo igual de malo que él. No hay patrones, ¿verdad? Se nos rompen se nos descuadra todo cuando vemos esto. Sus siervos dice que conspiran contra él, contra este Amón, y le mataron en su propia casa. Después el pueblo dio muerte a los conspiradores. Al ver lo que habían hecho, pues llegó el pueblo, se levantó, mataron a los que habían matado a Amón, y en su lugar pusieron como rey al hijo de Amón, que era Josías. ¿De acuerdo? Josías. O sea que Josías, que era de Ezequías, bisnieto, ¿verdad? Josías era bisnieto de Ezequías. Así que de un rey bueno al siguiente rey bueno, pues tuvo que pasar al bisnieto. Pero bueno, llegó este Josías, que como digo entonces era bisnieto de Ezequías, reinó durante 31 años, comenzando su reinado con tan solo 8 añitos. En el capítulo 22, versículo 1. Josías fue el último rey bueno o recto que tuvo Judá antes de su exilio. Después de él todavía había como 4 reyes más, pero ya de ninguno de esos hizo las cosas bien, y algunos de ellos fueron como reyes simbólicos, por así decirlo. Luego veremos por qué.
E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Una vez más, ¿verdad? Siempre se remontan como a David, el mejor rey que tuvo Israel. Dice que anduvo en los caminos de su antecesor David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, en el versículo 2. Josías era un hombre verdaderamente piadoso, pero los corazones del pueblo estaban lejos de Jehová. Miren esto, ¿por qué? Por la mala influencia de los 55 años del reinado de Manasés. ¿Sí? Estaban ya los corazones como piedras. Así que aunque se produjo un avivamiento en Judá, fue algo meramente externo y por ello el juicio permaneció en el horizonte. Toda la buena intención y todas las cosas buenas que hizo Josías, aparentemente pues el pueblo colaboró con eso, el pueblo pues como que se animó, como que colaboró con todas las reformas que él quiso hacer, quitando los altares y todo, pero realmente el mensaje no caló dentro. ¿Sí? ¿Me explico? Fueron como reformas religiosas, qué bonito que otra vez tenemos el templo, qué bien que ya no hay ídolos, qué bien que somos como éramos antes, pero no caló dentro del corazón del pueblo. Y bueno, pues siguieron como viviendo una religión, por así decirlo. No llegó a calarles, no llegó a ser algo que transformó su corazón, no fue un arrepentimiento de los que te rompen y cambias y realmente entiendes lo que ha pasado, lo que has hecho y te humillas. No llegamos a ese punto. ¿Por qué? Por los 55 años del reinado de Manasés, que Dios tuvo que declarar juicio sobre la nación y también fue ya irrevocable. Josías lo que consiguió fue de alguna manera demorar el juicio de Dios, ¿sí? Por lo bien que lo hizo y por cómo se arrepintió delante de Dios y cómo mandó arreglar su reino, Dios consiguió alargar o posponer, por así decirlo, un poco el juicio, y sí conseguir que muchas personas, entiéndanme, no es que nadie reaccionara, hablo como el pueblo, como nación en general, no reaccionó toda la nación a una en arrepentimiento, pero hubo un montón de gente que sí, a modo personal y particular. Yo sé que Josías tuvo una influencia muy positiva, muy poderosa sobre muchas personas de su tiempo. Dice que al hacer una reforma en el templo, los constructores que estaban reformando el templo, porque él había dicho, hombre, ¿cómo puede estar este templo destruido? Hay que arreglarlo, esto tiene que estar bien, estar en la casa de Dios, y era parte de todo lo que Josías estaba queriendo hacer. Dice que cuando estaban reparando el templo, encontraron un libro de la ley, la Torá, y se lo llevaron al rey. Oye, mira, pues vamos a decirle al rey que hemos encontrado esto. El rey lo leyó, ¿y qué pasó? Pues lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Pues espero. Lo que nos pasa a todos los que leemos este libro, que tarde o temprano empiezas a buscar un montón de cosas que no estás haciendo bien, ¿verdad? Pero que quieres hacerlo. Así que tras leerlo el rey se dio cuenta de todo lo que no estaban haciendo y se dispuso con todo su corazón a hacer los ajustes pertinentes. Vamos a leer esta parte y lo vamos a dejar aquí porque se nos está yendo el tiempo. Dice que es lo que dice: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, de aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Josías consiguió posponerlo para un poco más adelante de su muerte, y ya no le tocó ver la destrucción de Judá como le tocaría a otras generaciones siguientes. Josías no solo reaccionó de una manera personal, ¿verdad? No solamente reaccionó de una manera personal a la palabra de Dios, sino que convocó a todo el pueblo e instó a todos a actuar de la misma manera. Él se arrepintió y animó a todo el mundo a que hiciera lo mismo. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón, con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Y qué dice? Y todo el pueblo confirmó el pacto, ¿sí? Pero como digo, qué bonito hubiera sido que todo este pueblo que confirmó el pacto realmente hubieran tenido lo que Josías tuvo en el corazón. Y al final te das cuenta que la conversión es eso, que no la puedes exportar, no la puedes decir, pues a ver, tú mira, no, te tiene que pasar, el nuevo nacimiento te tiene que llegar. Y aquí mucha de la nación, pues sí, vamos, qué bueno, se animó por la reforma, por todo lo que Josías estaba haciendo, pero muchos de ellos no llegó a calar en lo más hondo de su corazón. Vamos a terminarlo, quedan dos de estas y así ya no lo dejamos a medias, si no para el siguiente día va a quedar muy mal. Prácticamente el resto del capítulo 23
Dice, es una detallada descripción de todas las acciones que emprendió este rey para poner en orden su reino. Y esto sí es una tarea que les quiero dejar, para que lo hagan en casa tranquilamente. Léanse, por favor, el capítulo 23 de Segunda de Reyes. Me encantaría que lo leyeran despacio y que vieran con qué detalle, con qué interés, con qué minuciosidad este rey se dispuso a arreglar. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me recuerda a lo que estamos haciendo con Libres. El programa que estamos teniendo en Libres ahora el domingo, que estamos repasando áreas y queriendo ver en qué podemos estar fallando a Dios para arreglarlo aquí y arreglarlo allá y arreglar esta otra área. Y, ¿verdad? Me encanta ver cómo es ese corazón que Josías tuvo para arreglar todo su reino. Así que les encomiendo que lean ese capítulo 23 en su casa para que vean. Dice que Josías murió tras salir a hacer frente al faraón Necao, rey de Egipto, que subía contra el rey de Asiria. Tras su muerte, su hijo Joacán fue el que subió al trono de Judá. Mira lo que dice, en menos de 25 años después de la muerte de Josías, Judá desaparecería del mapa. Los últimos 4 reyes después de él no fueron rectos y durante este tiempo ya experimentaron los anticipos del exilio. Como decía antes, las conquistas no fueron así en un día. A Israel ya le pasó que fueron quitando de terreno hasta que ya al final tomaron la ciudad capital. Con Judá pasó lo mismo, ya después de Josías, que fue el último rey que lo hizo bien y Dios como que aguantó hasta ahí, después los siguientes reyes ya los babilonios empezaron a tomar esta ciudad, esta otra, casi a tenerles como vasallos suyos, cobrándoles impuestos, hasta que finalmente tomaron Jerusalén más adelante. Pero bueno, Josías, pues tremendo ejemplo, me encanta este rey. Si tienen tiempo una semana, pues eso, como digo, lean un poco su vida, su historia, lo que este rey hizo, porque es significativo y ojalá que haya entre nosotros muchos Josías en este sentido, no solamente por hacer una reforma externa, sino porque realmente era el reflejo de lo que había pasado dentro de él. Y eso es lo importante, lo que pase aquí, dentro de nosotros. Por fuera podemos hacer muchas cosas y pueden quedar muy bonitas de cara a la galería, pero al final lo que cuenta y lo que Dios ve es el corazón. Como veíamos el otro día, decía Dios, no quiero sacrificios, ¿qué quiero? Un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Eso es lo que no desecha Dios nunca. Así que bueno, pues lo dejamos por aquí, en este momento, terminando con el rey Josías, para el siguiente miércoles. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer o algo que necesita aclaración? Dime. Aquí le dieron 15 años, ¿verdad? Sí. Bueno, no estoy segura, pero yo creo que sí, porque yo recuerdo que yo vi conocer a otro rey Ezequías, pero no es en otros libros más adelante, no recuerdo, en el Antiguo Testamento, que habla de después de los 15 años que le dieron a Ezequías, él como que un poquito no se vino en esos 15 años en su conducta hacia Dios, no hizo como que se un poco las cosas mal en esos últimos 15 años. No. En esos 15. No recuerdo que fuera así. Y no recuerdo de otro que le pasara eso ahora mismo. No digo que no pueda ser, pero no recuerdo si puede haber alguien así. Yo lo vi, y a ver si me equivoco, pero yo recuerdo que dije, caray, mejor no lo hubieran dado los, o sea, yo dije, mejor no los hubiera pedido, porque estaba muy bien, pero fue de esos 15 como que, pero a lo mejor me equivoco, hace ya mucho, fue yo creo que una vez que estaba... Sí. Tampoco te lo puedo asegurar, América, lo revisaré, el próximo miércoles lo comentamos. Pero sí recuerdo que creo que fue él, porque hice esa reflexión y dije, mejor se hubiera quedado... Como si se hubiera muerto antes. Sí, porque esos 15 años lejos de que fuera agradecido, como que fue un poquito para menos. Okay. No tanto. Lo miramos. ¿Algo más? Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por por estos relatos que hemos estado repasando y por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y gracias por lo que podemos aprender de ella y de ti a través de ella, Señor. Y te pedimos que en esta semana sigas tratando con nosotros, que nos sigas transformando, corrigiendo, Señor, y acercando cada día más a ti, Señor. Y ahora despídenos en paz, donde quiera que cada uno vayamos, acompáñanos, Señor, guárdanos, que vayamos con tu bendición y que podamos ser canales de bendición para otras personas a las que encontremos, Señor. Ayúdanos a ser esos representantes tuyos, Señor, que derrochan fidelidad, amor hacia el prójimo y todo lo que realmente queremos hacer. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí.